Nos encontramos en la biblioteca del Colegio de España en la ciudad universitaria de París. Este fue el lugar de estancia más prolongado de Baroja. En total yo creo que debió venir a París no menos de 15 veces, en estancias casi siempre entre 3 y 6 meses, pero solo en una ocasión pasó casi 4 años. En el Colegio de España parece que no quedan muchos testimonios ni objetos del paso de Pío Baroja, posiblemente porque el colegio se cerró, la ciudad universitaria se cerró precipitadamente, porque él se fue precipitadamente, posiblemente porque también hubo incidentes en los años 60, en 1968. El caso es que gracias a la amabilidad de la responsable de la biblioteca, tenemos aquí delante un testimonio de Baroja. Es una dedicatoria del libro Las horas solitarias que dice así: al Colegio de España en prueba de amistad, de simpatía, Pío Baroja. Baroja, como empezó a venir en el 1899, cuando todavía no había publicado nada, y la última vez es en el año 40, se marcha en el año 40, cuando ya es un autor en España muy conocido. Claro, a lo largo de esos viajes no es lo mismo las relaciones, los contactos, su situación económica en unas y en otras. Por ejemplo, él cuenta mucho en su primer viaje cómo vivió el ambiente anti-Dreyfus y pro-Dreyfus. Él cuenta incluso de haber ido a manifestaciones. Él siempre fue pro-Dreyfus, pero él cuenta que iba a manifestaciones para ver ese ambiente. En una de ellas cuenta él que se encontró con Antonio Machado y los pobres, y una vez yendo a correr, a Antonio Machado se le cayó el talón del zapato y casi el pobre se cae y no podía correr. En aquellos años pues visitaba los bares y los cafés donde habían estado los escritores bohemios. Él adoraba a Paul Verlaine y era uno de los sitios que le gustaba ir. Y también frecuentó finalmente algunas editoriales. Hay que tener en cuenta que a principios de siglo, sobre todo Garnier, era una editorial que publicaba muchos libros españoles. Y los españoles que venían a París pues encontraban en las ediciones que Garnier hacía para Hispanoamérica, diccionarios, etcétera, un lugar de trabajo. Baroja lo intentó, los Machados sí, los Machados llegaron a trabajar con Garnier. Baroja nunca consiguió trabajo, o porque no le interesaba o porque pagaban poco. Incluso, por ejemplo, en aquellos años escribió un artículo en una revista anarquista, L'Humanité Nouvelle, en la que era una especie de reflejo de lo que era la literatura española del momento. Baroja, primero, el barrio latino. O sea, el barrio latino, para Baroja, más allá del Sena no había nada. Al otro, el lado derecho del Sena, que casi no existía. Casi nunca habla para nada de la ópera, del Bois de Boulogne, de todo el barrio derecho no le interesa nada, le interesa el barrio latino. El barrio latino, y dentro del barrio latino hay 4 espacios, yo creo. Uno, y es el que más le gustaba, eran los buquinistas del Sena. Tenéis que tener en cuenta que Baroja era un gran coleccionista de libros antiguos, sobre todo relacionados con el mar, y de estampas antiguas. Y su casa de Vera de Bidasoa pues es un prodigio. Y muchas de esas cosas las encontraba entre los buquinistas. Él dice que era lo que más le gustaba. Al final de la estancia de Baroja en París, sus amigos, escritores y artistas le quisieron hacer un homenaje. Y en el primer piso, se ve aquí en la Closerie de Lila, el bajo, pero tiene también un primer piso, que hay unos comedores. Allí le hicieron una cena de despedida, a la que asistieron, entre otros, pues Blasco Ibáñez. Hubo discursos de todo tipo, y al final uno de las personas que formó parte de esos discursos, me parece que se llamaba un periodista Bueno, Manuel Bueno, pues hizo, por lo visto, algún comentario no muy favorable a los hispanoamericanos.
Eso le ocasionó a Baroja un cierto problema, porque cuando llegó a España, Gómez Carrillo, un guatemalteco que había tenido mucha importancia aquí en París, le retó a duelo porque no había defendido a los hispanoamericanos. La cosa terminó de una manera curiosa, porque Baroja nombró testigos a Zorín y a Valle-Inclán, y Valle-Inclán exigió, para que el duelo se llevara a cabo, primero batirse él contra otro de los testigos. Y bueno, y por eso pues la cosa terminó en tablas. Bueno, pues aquí está la Closerie de Lila. Es uno de los lugares emblemáticos del París de principios de siglo. Y precisamente en el primer piso vemos ahí la señal. Ahí es donde se celebró el banquete que le dieron a Baroja. Y si alguna vez entráis a la Closerie, veréis que en muchas de las mesas están puestos los nombres de los que lo frecuentaban. Por supuesto, Hemingway y Lenin, entre otros.